Federico Cope12 comenta en réplica al vídeo sobre el alegato pro-soviético, pro-maoísta, pro-leninista, pro-chavista que efectuó hace unos días el secretario general del Partido Comunista de España. Comenta las políticas que tú predicas. Entiendo que el liberalismo, el capitalismo del libre mercado, ha matado a más gente de hambre. Eso es totalmente falso. Ningún sistema económico ha sacado a más gente de la pobreza en toda la historia de la humanidad que la libertad comercial, que el libre comercio, que el libre mercado, que el capitalismo del libre mercado. Desde la revolución industrial, que no fue más que una revolución moral que permitió el progreso técnico, que permitió que determinadas ideas que ya estaban previamente en el ambiente se transformaran en emprendimiento y se transformaran, por tanto, en motores económicos de cambio y de dinamización de la sociedad. Desde la revolución industrial y desde que esa revolución moral de valores burgueses, esto es un tema que Deirdre McCloskey, la economista Deirdre McCloskey, trata extensamente en su trilogía sobre las virtudes burguesas, desde que esos valores liberales, en definitiva, se extienden progresivamente por más partes del globo, la pobreza y, por supuesto, el hambre no han dejado de caer y caer y caer sostenidamente. Y, de hecho, donde no caen es donde esos valores y esos sistemas de instituciones inclusivas que permiten la cooperación social a gran escala sobre la base de la propiedad privada y del libre mercado, donde esos valores y esos sistemas institucionales son inexistentes o están siendo atacados políticamente, estatalmente. Entonces, ya digo. Cuando yo estuve en Argentina, hablé con María Elvira Rocamarea, porque la dije que estuve, me gustaría que lo comentaras, Marcelo, recopilando datos oficiales, traducidos al español, de algunos al inglés, de víctimas del imperialismo británico del siglo XVIII, de principios del siglo XVIII al siglo XX, a los últimos ejemplos de descolonización. Datos oficiales que están recogidos en bases de datos de la India, de Pakistán, de Kenia, de Sudáfrica, de Canadá, etc. Voy a tirar a la baja, porque me queda mucho por recopilar. Pero entre el año 1700 y el año 1970, el número de víctimas que el imperialismo británico ha generado en todos estos territorios, en África, en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Hong Kong, en la India, con las diversas hambrunas que provocaron los ingleses porque convirtieron el Raj británico en un campo de exterminio, los campos de concentración en Kenia o las escuelas que al mismo tiempo eran campos de concentración en Canadá para indios, calculé que fueron eliminadas cerca de 88 millones de personas, tirando a la baja. Hay cifras que, si a esos millones de personas unen conflictos bélicos, como determinadas guerras en la India, en el Punjab, las guerras del opio en China, porque si por algo China odia al mundo anglosajón es por el siglo XIX, y los chinos hoy día, Xi Jinping a la cabeza, tienen sumida al mundo anglosajón, y por eso también se han unido Australia, Canadá y Canadá se unirá, Australia, Estados Unidos y Reino Unido contra China. Si unimos todos esos conflictos bélicos, incluida la rebelión de Taiping, que fue el segundo conflicto bélico con mayor número de víctimas del mundo, cerca de 30 millones de personas, donde estuvieron los ingleses metidos también, y si unimos también la guerra de los Boxers, que fue un conflicto bélico al inicio del siglo XX en China, las cifras, tirando un poquito al alza, lo reconozco, superan los 140 millones de personas. Entonces, ¿por qué quiero meter esta pequeña pincelada de odio? Para que entendamos que, con cifras en la mano, que hay que seguir investigando, el Imperio Británico ha sido la sociedad política más sanguinaria de la historia de la humanidad. Y repito lo que estoy diciendo, el Imperio Británico ha sido la sociedad política más sanguinaria de la historia de la humanidad. Y creo que va siendo hora de que lo vayamos señalando, porque este tipo de ideas pueden tener mucha recepción en la India, en África y en algunos grupos que pueda haber, que ahora se llaman pueblos originarios, en Canadá,
en las 13 colonias estadounidenses, en Guyana, en Australia, en Nueva Zelanda, en Tasmania, que es parte de Australia, y ahí prácticamente exterminaron a todos los indios. Australia, como bien dice Marcelo en su libro, fue la prisión más grande del mundo. Se habla de los campos de concentración, se habla de los gulags, pero no se habla de cómo un continente entero se convirtió en una prisión.